Ahora, hoy quiero que vayas conmigo al capítulo 5 del libro de Daniel. El libro de Daniel, el 5 capítulo del libro de Daniel. Supongo que más que cualquier otro libro de la Biblia, este libro predice el futuro, a menos que se lea el libro de Apocalipsis. Y cuando leas el libro de Apocalipsis, lee siempre el libro de Daniel. El libro de Daniel en una mano y el libro de Apocalipsis en la otra. Y luego frente a ti el periódico. Y todos se encajan, porque Daniel es un libro de profecía. Pero lo que quiero hablar hoy de Daniel es un incidente que sucedió en su vida, que creo que tiene que ver con lo que vemos que sucede hoy en nuestro mundo. Y en este capítulo al que nos dirigimos, no me tomaré tiempo para leérselo, se los contaré. Es la historia de Daniel en Babilonia. Había sido llevado a Babilonia desde Jerusalén. Jerusalén había quedado bajo el juicio de Dios, como lo había predicho Jeremías. Todos los juicios que Jeremías había predicho, todos los juicios que predijeron los profetas, todos se habían hecho realidad, o aún estaban por hacerse realidad. Esta es la palabra de Dios, es una palabra infalible. Y en muchos lugares de las Escrituras la Biblia predice el futuro día del juicio. Y ese futuro periódico de juicio que vendrá sobre el mundo entero. Bueno, Jerusalén había sido juzgada tal como lo había predicho Jeremías. Dijo que a menos que Jerusalén se arrepienta de sus pecados, serán juzgados y el juicio vendrá. Y entre los que fueron llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia a 1500 millas de distancia, estaba el joven Daniel y sus amigos. Apenas eran adolescentes y fueron llevados a Babilonia, y Daniel había sido uno de los jóvenes que Nabucodonosor había elegido especialmente para que fueran llevados a Babilonia y entrenados en su corte, y entrenados en todas las artes y ciencias de los babilónicos. Ahora, cuando comienza este capítulo, Nabucodonosor está muerto. Daniel había sido amigo, profeta y primer ministro de Nabucodonosor, el gran rey. Pero ahora está más o menos olvidado, porque ahora está en el trono un joven llamado Belsasar. Ahora Babilonia en aquel tiempo era el imperio más grande del mundo. Era la nación más poderosa del mundo. Era la nación más rica del mundo. Y la Biblia describe al rey Belsasar como joven, rico, poderoso. Pero al mismo tiempo era egoísta y egocéntrico. Y la Biblia enseña que Dios odia el orgullo. Y Jesús diría años más tarde en Mateo 23: y cualquiera que se enaltece será humillado. Si intentas decir lo grandioso que eres y dejas a Dios fuera, o si actúas como si pudieras resolver tus propios problemas y arreglar tu propia vida sin la ayuda de Dios, Dios dice: voy a derribarte. Y además era un hombre muy despreocupado. Era un playboy. Amaba la tranquilidad y amaba el placer. Y la Biblia dice: ay de los que están tranquilos. En Estados Unidos estamos tranquilos en comparación con el resto del mundo. Y entonces Belsasar acababa de obtener algunas victorias militares. Y su padre, que era un gran general, estaba en las fronteras guiándolos de victoria en victoria. Entonces decidió que quería celebrar. Él decidió tener una gran fiesta. Y sería la fiesta más grande que Babilonia jamás hubiera visto. Babilonia con todo su glamour. Babilonia con toda su riqueza. Babilonia con todo lo que tenía. Dijo: tendremos una gran fiesta más grande que cualquier otra que haya sido hecha en el mundo. Así que ordenó a los mejores bailarines, los mejores vinos,
las mejores comidas, envió una invitación a 1000 de sus señores y damas de todo el imperio para que vinieran en sus carros, enjollados, y vinieron. Y esa noche, mientras festejaban, bailaban y bebían en los jardines bajos que Nabucodonosor había construido para su esposa amada, una de las 7 maravillas del mundo, Belsasar se emborrachó, y allí estaba él, el rey de un imperio, maestro de un banquete, el centro de todas las atenciones, bailando toda la noche. Pero la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, esto también segará. Belsasar, cuidado, el juicio se acerca. Estás yendo demasiado lejos. Hay un punto más allá del cual la paciencia de Dios no llegará. Hay una línea trazada entre naciones, individuos, familias y comunidades. Job dijo: los que harán iniquidad y siembran maldad, lo mismo cosecharán. Sigue arando tu iniquidad, sigue sembrando tu maldad, algún día lo cosecharás. Oseas dijo: porque sembraron para el viento y torbellino cosecharán. Jeremías dijo: sembraron trigo, pero cosecharán espinos. Y así, en medio de este banquete, Belsasar estaba bailando con una joven hermosa y sexy, y de repente todos se quedan en silencio. Se podía oír caer un alfiler. Su rostro se pone blanco. La Biblia dice que comienza a temblar, porque allá en la pared una mano sin brazos comienza a escribir. Y todos se sentaron allí temblando, preguntándose qué era esto, qué cosa tan extraña era. Y Belsasar intentó leerlo, pero no pudo leer el mensaje. Entonces él dijo: llamen a los astrólogos, llamen a los adivinos, llamen a los caldeos, llamen a los magos, llamemos a todas las personas que puedan leer este tipo de cosas. Y entraron, pero nadie podía leerlo. Belsasar tenía aún más miedo. La escritura se hacía cada vez más clara y brillante. La gente estaba asustada y su madre se enteró. Y por cierto, su madre no estaba en esa fiesta, pero ella entró y dijo: hijo, ¿qué es esto que oigo acerca de una escritura extraña? Y señaló hacia la pared. Ella dijo: conozco a un hombre que puede leer esa escritura. Su nombre es Daniel. Es un gran profeta. Ayudó a tu abuelo a interpretar sueños. Fue primer ministro bajo tu abuelo. Daniel no estaba en la fiesta, pero lo mandaron llamar. Y él entró. Y Belsasar dijo: Daniel, ¿ves esa escritura? Si lees esa escritura, serás el tercer gobernante del imperio. Pondré una cadena de oro de autoridad alrededor de tu cuello y te haré el tercer gobernante en el imperio. Ponte túnicas reales y serás miembro de la familia real junto a mí. Daniel miró la escritura y la reconoció de inmediato. Esta era la letra de su padre. Esa era la letra de Dios Padre. Y él había estudiado a Dios y vivido con Dios todos esos años. Y sabía que esa era la escritura de Dios. Y él dijo: Belsasar, puedo leer la escritura, pero guardarás tus regalos, no los quiero. Da tus regalos a otro. Mira, Belsasar, oh rey, te has levantado contra el Señor del cielo. Y trajeron delante de ti los vasos de la santa casa de Dios. Y tú y tus señores, tus mujeres y tus concubinas bebieron vino de ellos. Y Dios se escandalizó. Y alabaste a los dioses de oro y de plata y de bronce y de hierro y de madera y de piedra, que no ven ni oyen, ni saben.
y al Dios en cuya mano está tu aliento, y de quien son todos tus caminos, no has glorificado. Sí, Belsasar, lo leeré. Dios le había dado a Belsasar todo lo que tenía, incluso la capacidad de reír, su comida, su bebida, su poder, sus riquezas, todo había venido de Dios. Pero él no le había dado gracias al Señor por ello. Daniel dijo, muy bien, aquí está la escritura. Mene, mene, tekel, uparsai. Esta es la interpretación, mene. Dios ha contado tu reino y lo ha acabado. Belsasar, estás acabado. Tu último día lo estás pasando en esta tierra. Tekel, has sido pesado en la balanza de Dios y has sido hallado deficiente. Pérez, tu reino está dividido y entregado a los medos y a los persas. Y mientras estaban en el banquete, desconocidos para los babilonios, el gran río Éufrates estaban cambiando su curso, y el ejército medo-persa se hundió en el lecho seco del río, y esa noche Babilonia cayó en manos de los medas y los persas. Belsasar fue asesinado. Daniel permaneció y se convirtió en el primer ministro del siguiente imperio. Ambos imperios lo respetaban por su sabiduría, su fe, su propósito y su piedad. ¿Está Dios escribiendo en el muro de Estados Unidos esta noche? La palabra mene también significa recordado. Dios recuerda nuestros pecados. Dios ve toda inmoralidad sexual. Él ve nuestras películas obscenas y ve estas nuevas películas que están saliendo burlándose de Jesucristo. Él ve nuestras mentiras, nuestros engaños, nuestra corrupción que atraviesa toda nuestra sociedad. Él ve todo. Y las escrituras dicen, asegúrate de que tu pecado te alcanzará. Pero también recuerda algo más. No es demasiado tarde. Dios recuerda olvidar. Cuando cualquier grupo de personas, cualquier nación se arrepienta de sus pecados y se vuelva al Señor, Él perdonará sus pecados y sanará la tierra. Esa es la promesa del Señor. En segundo lugar dice, fuiste pesado en balanza y hallado falto. La escritura dice, tú pesas los caminos de los justos. El Señor dice, en el Señor se pesan las acciones. Todos los caminos del hombre son claros ante sus propios ojos, pero el Señor pesa el espíritu. Esta noche se está pesando a la nación, al mundo. Está siendo pesado en la balanza de Dios. Nuestros pecados son grandes a los ojos del Señor y estamos siendo pesados en su balanza. Y muchos líderes intelectuales creen que la escritura ya está escrita en la pared y que el juicio ya está comenzando a tomar lugar. Pero Dios nos pesa como individuos. ¿Con qué nos va a pesar? ¿Qué hay al otro lado de la balanza? Verá, aquí está la balanza. Aquí está usted. Y aquí está lo que Dios la pesa. Primero, te pesará según los 10 mandamientos. ¿Cómo te mantienes firme en los 10 mandamientos? ¿No tendrás dioses delante de mí? Esta noche quiero que vayan conmigo al capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Y comenzando en el versículo 19, hay una historia que Jesús contó. Había un hombre rico que se vestía lujosamente con lino y daba banquetes todos los días. Se tendía un mendigo llamado Lázaro a la puerta de su casa, cubierto de llagas,
y queriendo llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del hombre rico, hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo, y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron en el infierno. El rico levantó los ojos en medio de sus tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su regazo. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora él es consolado y tú sufres terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, para que les advierta y no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. Él dijo: No, Padre Abraham. No les harán caso, en cambio si se les presentara uno de entre los muertos, sí se arrepentirían. Abraham le dijo: Si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. No estoy aquí esta noche para decir vete al infierno, sino vete al cielo. Y te animo a que no digas estoy condenado, sino seré salvado. En esta historia se usa la palabra infierno. Se traduce a infierno en nuestra versión autorizada, aunque en realidad es Hades, porque el Hades estaba en 2 compartimientos aparentemente. Uno se llamaba paraíso y otro se llamaba lugar de tormento. Y aparentemente podían verse a la distancia uno y otro. Y la palabra infierno ahora se usa constantemente en una grosería. La escuchas en la televisión, la ves en las películas, la ves en los escritos de las personas y la escuchas en el trabajo y la escuchas en la escuela. La revista United States Catholic Magazine en mayo de este año 1983 encuestó a estadounidenses y obtuvo que el 86% dicen que creen en la existencia del infierno. ¿Imaginan eso? 86% de los estadounidenses creen en el infierno. Nunca puedes entender el infierno hasta que primero entiendes el gran amor, misericordia y gracia de Dios. Y nunca debe ser predicado por ningún predicador sin lágrimas. He escuchado predicadores predicar sobre el infierno como si se alegraran del infierno y de que las personas vayan ahí. Pero yo no. No me gusta predicar sobre eso. Solo lo hago porque me mandan las escrituras que predique la palabra. Y es respaldado por el amor, la misericordia y la gracia de Dios que yo debo predicar. Verán, el infierno no fue hecho para el hombre. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero algunos se han tomado la libertad y la imaginación de distorsionar la idea de un juicio futuro. Hace que las personas digan que Dios no es un Dios de amor. Y ellos distorsionaron el concepto bíblico del amor de Dios. Una señora dijo hace tiempo: odio pensar en el infierno. Yo también. Y también odio el pecado que los envía ahí. Odio la guerra. Odio el hecho de que las personas mueran de hambre en el mundo, pero la guerra es una realidad en el Líbano y en lugares así. Y la hambruna es una realidad de nuestro mundo, por desgracia. Que yo lo odie no cambia los hechos. Y odiar, morir, no cambia el hecho de que voy a morir. Y Pablo le escribió a Timoteo diciendo: predica la palabra. Y si voy a ser fiel a mi llamado como ministro del Evangelio de Jesucristo, debo incluir en esa palabra lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó en el tema del infierno. Un clérigo dijo que si usaba el infierno en el púlpito, las personas lo echarían. Bueno, sé que en Carolina del Sur llegué a un pueblo hace unos años en los que tenían 13 o 14, no, 16. Señales de reducir la velocidad y parar, porque muchas personas se habían matado en esa intersección. ¿Eso aplica para el estado de Carolina del Sur, poner señales para advertirles a las personas? ¿Es correcto que yo les advierta esta noche lo que Jesús enseñó y lo que la Biblia enseña de principio a fin? ¿Está mal que un hombre sacuda una linterna para detener a las personas en un cruce de vía?
¿Está mal ondear una bandera para advertir que viene un juicio? Recuerdo que hace años estábamos en Mississippi y había una carretera estrecha y venía uno de esos terribles tornados. Y un puente fue arrastrado en el torrente de agua. Y un hombre salió esa noche cuando vio lo que pasó e intentó advertir a los autos con su pañuelo mojado y una linterna. Y ninguno de ellos paraba y 5 de ellos cayeron y los ocupantes de los autos murieron. Jesús curó a una persona mentalmente enferma. Una vez, el Gadareno, y un hombre poseído por demonios. Y las personas le pidieron a Jesús que los dejara en paz. Y él respondió su oración. Él los dejó solos. No tienes que escuchar este sermón esta noche. Puedes decir, no quiero escuchar esto. Déjame en paz. Y Jesús podría responder tu oración y dejarte en paz. Y si te dejas solo, el Espíritu de Dios, nunca podrás encontrar perdón de pecados y nunca entrarás al paraíso. Las personas no quieren ser advertidas sobre el juicio y el infierno. Y dirás que no es asunto mío. Bueno, imagina que eres alguien ahogándose y yo tengo el bote del Evangelio y no dejaré que te ahogues, si puedo ayudarte. Eres un hombre hambriento y yo tengo el pan de la vida, no voy a dejarte sin pan. Eres un hombre envenenado, lleno del veneno del pecado, y yo tengo el antídoto del Evangelio de Cristo y no te dejaré morir, no te dejaré solo. Estás en la oscuridad y perdido, yo tengo la luz del Evangelio y no te dejaré solo. Estás en atadura y yo hablaré la verdad que te traerá libertad. Estás enfermo y yo hablaré de verdad que te traerá salud. Estás en el camino amplio que lleva a la destrucción y yo hablaré la verdad que te transferirá al camino estrecho que lleva a la vida eterna. Estás en una tormenta en el mar y te hablaré la verdad que te llevará al puerto de la seguridad. Y algunas personas dicen que en realidad no estamos perdidos. El diablo le dijo eso a Eva en el jardín del Edén. Cuando Dios dijo que morirás si comes el fruto del árbol prohibido. El diablo llegó a susurrar en su oído en la serpiente y dijo, de seguro no morirás. A eso se le llama universalismo. En otras palabras, todos son salvados. Solo no lo saben. Algunas personas lo dicen y tenemos una forma sutil de universalismo que se está filtrando a todo grupo evangélico de hoy, de que de seguro no moriremos, que no existe eso del infierno. Pero creo que existe, de acuerdo con las enseñanzas de las Escrituras. Creo que es intuitivo. El hombre en todo el mundo cree que un día tendrá que dar cuentas y va a tener que sufrir de cierta forma por la vida desobediente que vivió aquí. Y luego Jesús constantemente lo enseñó. Nadie en las Escrituras habló más sobre el infierno que Jesús. Él dijo, y cualquiera que lo maldiga quedará expuesto al infierno del fuego. Lo dijo en el capítulo 13 de Mateo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen iniquidad, y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Mateo 25:41 dice, luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida eterna que con tus 2 manos ser arrojado al infierno. Dijo que es mejor vivir la vida con un ojo, una mano, una pierna, que ir al infierno con todo. La Biblia enseña que hay al menos 3 tipos de infierno. Primero, está el infierno en el corazón. Miles de personas aquí tienen un infierno en su corazón. Y ahí es en donde comienza. La mayoría en el mundo asume que la naturaleza humana es buena, pero la Biblia nos enseña que básicamente es mala. Por naturaleza somos egoístas, pecaminosos, obstinados y perdidos. En pecado me concibió mi madre, dijo David. Todos somos pecadores y nacemos en el pecado y luego cuando llegamos a la edad de la responsabilidad, tal vez los 7, 8, 9 o 10 años, elegimos pecar. Luego nos volvemos pecadores por práctica. Y practicamos el pecado incluso si tenemos computadoras. Usamos las computadoras hoy para hacer fraudes y todo tipo de cosas. Y luego todas las cosas que están ahí, vemos plantas de marihuana en los bosques y donde las personas las plantan. Todo lo que ves y cualquier comité de investigación que nombres encontrará serpientes, porque la naturaleza humana es maligna.
La naturaleza humana es mala. Y por esa razón necesita redención, transformación, necesita un nuevo nacimiento. Es lo que Cristo vino a hacer. Infierno en el corazón. Está el infierno de la culpa. Un hombre me escribió hace tiempo. Él engañaba a su esposa. Vivía medio tiempo con otra mujer en otra ciudad. Y dijo, estoy viviendo un infierno. Él se vio atrapado y era un infierno. Y la Biblia nos enseña que hay una muerte ardiente como el infierno en el corazón humano. Y cada persona que parece buena, íntegra y espléndida puede convertirse en un asesino violento y un maníaco de repente. Conozco a una mujer refinada, hermosa. Su esposo era uno de los líderes de la comunidad. Y sin ninguna provocación en absoluto, mientras él dormía, ella tomó una pistola y le disparó, lo mató. Ella está en prisión ahora. Y leemos eso a diario en el periódico. Las personas dicen que eran personas buenas, refinadas, hacían todo tipo de cosas y nunca imaginaron que harían eso. Y en el corazón hay culpa. Y está el infierno de la inquietud. La Biblia declara, el malvado es como un mar agitado. Vimos el verano pasado a gente en Europa. Fuimos a Ámsterdam a dar una conferencia sobre evangelistas itinerantes. La considero una de las más grandes conferencias impartidas en la historia de la iglesia cristiana. Y nos vimos con muchas otras personas que estaban solo buscando algo, no sabían qué. Vi a estadounidenses y personas de Japón y de todos lados corriendo como si su vida dependiera de ello. No sabían a dónde iban o qué hacían, solo iban, intentando encontrar descanso y paz. Y está el infierno de la lujuria. La viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Alguien me preguntó el otro día qué significa lujuria. Hablaré un poco de eso mañana en la noche con los jóvenes. Pero lujuria significa no solo ver a una mujer o a un hombre y admirarlos. Significa que si tuvieras la oportunidad, cometerías inmoralidad. En otras palabras, la lujuria es tanta que cederías si pudieras. Y muchas personas tienen fantasías y hay lujuria en sus fantasías. Y está el infierno del odio. Este infierno del odio ha estallado en guerras y motines y todo tipo de conflictos. El infierno se mudó a la tierra. Y finalmente, está el infierno en el futuro. Y el infierno futuro es una proyección del infierno que tienes ahora en tu corazón, en tu casa, en nuestro mundo. Salvo que sigue y sigue. Jesús habló más sobre el infierno que cualquier persona en la Biblia, como dije hace un momento, pero nos advirtió para que huyamos de él. Este es el hecho del infierno que hace que el amor de Dios sea tan sorprendente y glorioso. El hecho de que se hizo para el diablo y sus ángeles, escuchamos al diablo y seguimos al diablo y hacemos lo que el diablo dice. Y Dios nos ama tanto que pensó en un plan para salvarnos, para que nunca tengamos que pasar un día en el infierno. ¿Cuál es la naturaleza del infierno? Bueno, hay muchos misterios que rodean este tema. Esencial y básicamente es la separación de Dios. Estamos separados de Dios por el pecado, y eso continúa en la eternidad. Y hay 3 palabras que Jesús usó para describir el infierno. Él usó la palabra muerte. Verás, Dios es vida, y estás separado de la vida de Dios. Estás muerto, espiritualmente muerto, separado de Dios. Y luego usó la palabra gran oscuridad. Dios es luz, estamos separados de la luz. Vivimos en oscuridad. Y luego usó la palabra fuego. Y seguido me pregunto si ese es un fuego terrible dentro de nuestros corazones por Dios, por la comunión con Dios que nunca puede ser saciado. Hemos rechazado a Dios, le hemos dado la espalda a Dios. Nunca podemos conocer a Dios. Se indica en esta historia que este hombre no tenía una segunda oportunidad. Se indica en esta historia que este hombre se volvió muy evangelístico. Él quería alcanzar a sus hermanos. Piénsalo, él estaba en el infierno. Y quería que sus hermanos fueran alcanzados por alguien. Que fuera a su casa y les advirtiera a sus hermanos que no fueran ahí. Hagan lo que sea, pero no vengan aquí. Y esas personas que se han ido antes, tal vez están sufriendo las punzadas del infierno por una eternidad. Estarían aquí esta noche para advertirte. Vuélvete. Arrepiéntete de tus pecados. Recibe a Cristo. Asegúrate de tu relación.
No vengas para acá. Es el desvanecimiento de la presencia de todo lo que es alegre y bueno y correcto y feliz. Y las Escrituras dicen, prepárate. Para conocer a Dios nos preparamos para todo salvo la muerte. Nos preparamos para la educación, los negocios, las carreras, el matrimonio, la vejez, pero no para el momento del juicio. Quitamos todo tipo de seguro que podemos si nos preocupamos sobre las pensiones de la vejez, la seguridad social y el resto de eso. Pero no tienes la seguridad de tu relación con Cristo. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. La muerte es un suceso que cada hombre considera antinatural cuando se relaciona a él mismo, pero natural cuando se relaciona a otros. Sabemos que otro hombre va a morir. Sabemos que el cáncer va a atacar a otra persona. Sabemos que la otra persona morirá de un ataque cardíaco en un choque automovilístico, pero no yo. Y vivimos como si fuéramos a vivir para siempre, y no es así. Todo terminará en poco tiempo para todos aquí. Y estarás en la eternidad. ¿Dónde estarás? ¿Apartado de Dios o con Cristo en el paraíso? El hombre en la cruz que estaba muriendo con Jesús era un pecador terrible. Merecía ser crucificado. Merecía la pena según la ley. Y dijo que lo merecía. Y se volvió a Jesús y dijo, Señor, recuérdame cuando vengas en tu reino. Es todo lo que dijo, recuérdame. Él no tuvo tiempo de ser bautizado, no tuvo tiempo de unirse a una iglesia. No tuvo tiempo de hacer nada salvo creer. Y Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Piénsalo. La primera persona que Jesús se llevó al paraíso con él era un ladrón, un asesino, un hombre que merecía el infierno. Pero en la cruz, Cristo estaba muriendo por personas como él. Y Cristo moría por personas como tú. Y las personas más difíciles de alcanzar no son como él. Ellos saben que son pecadores, saben que necesitan a Dios. Son personas como nosotros aquí, bien vestidos, vamos a la iglesia, tenemos un poco de religión, pero no es lo primero en nuestras vidas, no es lo principal en nuestras vidas. Y tenemos suficiente religión para evitar que tengamos una buena dosis de salvación de Cristo. Has sido vacunado. Y sientes que no tienes una necesidad espiritual. ¿Qué hay de las personas que dicen que están felices y tienen buen ingreso, buen trabajo, una buena familia y todo? No necesito a Dios. No necesito a Cristo. ¿Para qué lo necesito? Vas a necesitarlo, hermano y hermana. Vas a necesitarlo mucho por mucho tiempo. Es mejor que vengas ahora mientras tienes oportunidad. La Biblia dice que ahora es la hora aceptable. Ahora es el día de la salvación. Ven mientras puedas. No puedes venir a Cristo cada vez que quieras. Solo puedes venir cuando el Espíritu Santo te ha convencido y te trae, y donde la palabra de Dios ha sido proclamada. ¿Has venido a Cristo? Como dije al principio, no me gusta hablar de ese tema, pero es parte de la Biblia. Y es una parte importante de las enseñanzas de Jesucristo. Y no estoy diciendo estas cosas de mí, solo estoy pasándote las enseñanzas de Cristo. Lo que Jesús enseñó. Y lo hago con un corazón roto. Desearía que no existiera el infierno, pero existe. Desearía que no existiera el pecado, pero existe. Desearía que no hubiera homicidios ni guerras, pero los hay. Y hay un infierno. Pero gracias a Dios hay un cielo, hay un paraíso, y ahí es donde Jesús está. Y quiero decirte esta noche que sé que yo iré ahí. En el momento que leas en el periódico que Billy Graham murió, sabrás que está más vivo de lo que jamás estuvo. Y estoy en el paraíso. Y ya quiero estar ahí. Y miles de ustedes aquí esta noche pueden decir lo mismo, pero otros miles no. No pueden decirlo con seguridad, no están seguros.
¿No les gustaría estar seguros cuando se vayan de aquí que van camino al cielo? ¿Van camino al paraíso con Cristo? Pueden estar seguros. La Biblia dice: les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Pablo dijo: y estoy seguro de que tiene poder para guardar lo que le he confiado hasta aquel día. Yo sé. Tú puedes saber. Dirás: Billy, ¿qué tengo que hacer? Muy bien, debes hacer 3 cosas. Primero, debes arrepentirte de tus pecados. Arrepentirse significa cambiar tu mente, cambiar tu forma de vivir. Dejar que Cristo venga y te ayude a cambiar. Él te ayudará a hacer el cambio. No puedes cambiar solo. Eres muy débil. Pero si dices: Señor, estoy dispuesto, yo te ayudaré. Y la segunda cosa es por fe recibir a Cristo, que murió por ti y resucitó de nuevo. Por fe. No puedes entender todo, pero ve por fe y confía y pon tu confianza total en Él y solo en Él. Y luego, en tercera, obedécelo y síguelo y sírvelo y trabaja para Él. Y haz todas las buenas obras que te sea posible hacer por Él. En su nombre, ayudando a tu prójimo, amando a tu prójimo. De este modo todos sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. ¿Estás dispuesto a hacer esto esta noche? Voy a pedirte que hagas algo que hemos visto a cientos de personas hacer aquí, en cada servicio, desde que estuvimos en Sacramento. Voy a pedirte que te levantes de tu asiento y vengas y te pares frente a la plataforma y digas al venir: quiero saber que me iré al cielo. Quiero saber que mis pecados son perdonados. Quiero saber que estoy listo para conocer a Dios. Si estás con amigos o parientes, ellos esperarán. Ven y párate aquí. Después de que hayas venido, voy a decir una palabra y una oración contigo. Te daré literatura y puedes volver con tus amigos. Simple. Pero cada persona que Jesús llamó en el Nuevo Testamento, Él las llamó enfrente de otras personas. Él llama públicamente. Hay algo sobre venir al frente abierta y públicamente que ayuda a establecerlo. Tal vez eres un líder en tu iglesia, pero no estás seguro. Hace tiempo tuvimos a un arzobispo que vino al frente, públicamente, y dijo: solo quería estar seguro. Necesitas asegurarte esta noche. Ven. O tal vez nunca has recibido a Cristo. Ven y hazlo esta noche. Puedes hacerlo, justo ahora. Rápido, levántate. Cientos de ustedes de todo el lugar. Tal vez estás en el coro. Levántate y ven aquí. Te tomará unos 2 minutos el llegar. Levántate y ven. Vamos a esperarte. Tú también puedes tomar la decisión de seguir a Jesús como aquellos que ves en pantalla. Puedes hacerlo ahora mismo donde quiera que te encuentres. Visita la página web que ves en pantalla para más información acerca de cómo invitar a Jesucristo para ser tu Señor y Salvador personal. Nuestros consejeros se contactarán contigo vía chat. Tú que estás viendo por televisión, notarás que aquí en Sacramento, California, cientos de personas vienen a hacer su compromiso con Jesucristo para asegurar su relación con Cristo. Puedes hacer el mismo compromiso donde estás. Buenas noches y Dios te bendiga.
Cuando leemos las palabras de David en el Salmo 38, encontramos a este hombre santo y justo al final de sí mismo. Él estaba abatido y desalentado, y su lucha la había debilitado de toda fuerza. Escucha su llanto turbado. Estoy agobiado, del todo abatido. Todo el día ando acongojado, me siento débil, completamente deshecho. Mi corazón gime angustiado, late mi corazón con violencia, las fuerzas me abandonan, hasta la luz de mis ojos se apaga. Pero yo me hago el sordo y no los escucho, me hago el mudo y no les respondo. Soy como los que no oyen ni pueden defenderse. Salmo 38, 6 al 14. Cuando leí este salmo, me imagino que David se desplomó en la desesperación que estaba sufriendo. Quizás lo que le molestó más fue el no poder entender por qué repentinamente había caído tan bajo. Este hombre tenía hambre por el Señor. Derramando su corazón a diario en oración, él reverenció la palabra de Dios, escribiendo los salmos que ensalzaban su gloria. Pero ahora, en su estado depresivo, lo único que podía hacer era llorar. Señor, estoy al final de mi lazo y no tengo la menor idea por qué me acontece esto. Como muchos cristianos desalentados hoy, David trató de averiguar por qué se sentía tan vacío y quebrantado en espíritu. Él tal vez revivió cada fracaso, pecado y acto insensato en su vida. En algún punto él pensó: oh Señor, ¿será que todos mis actos descuidados me han dejado tan herido que estoy más allá de la esperanza? Finalmente David razonó que Dios lo estaba disciplinando. Él clamó: Señor, no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira, porque tus flechas me han atravesado y sobre mí ha caído tu mano. Por causa de tu indignación no hay nada sano en mi cuerpo. Por causa de mi pecado mis huesos no hallan descanso. Mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada. Permíteme señalar que David no solo escribió acerca de su propia condición en este salmo. Él describe algo que todos los amantes y fieles de Jesús en algún punto de su vida han confrontado. Él habla de estar bajo un ataque demoníaco, bajo una plaga espiritual del desánimo. Esta clase de espíritu desalentador viene directamente del vientre del infierno. Y el tiempo viene cuando cada creyente fiel es agobiado por esta experiencia repentina e inesperada. Ningún cristiano lo atrae a sí mismo, ni el Señor lo manda. Tal ataque generalmente no tiene nada que ver con ningún pecado o falla específica por el creyente. Simplemente el espíritu del desánimo es un arma potente de Satanás contra los elegidos de Dios. A menudo Él lo usa para tratar de convencernos de que la ira de Dios vino por nosotros mismos, al no dar la medida a sus estándares santos. Pero el apóstol Pablo nos insta a no caer en las trampas del diablo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. 2 Corintios 2:11. Pablo dice: tienen que ver su desánimo por lo que realmente es. Es un arma del demonio, una flecha que Satanás les dispara de su aljaba para hacerles dudar de sí mismos. Él sabe que no puede tentarnos para alejarnos de Jesús. Así que Él lo inunda con mentiras viciosas para hacerle pensar que nunca será lo suficientemente bueno para servir a Cristo. Él quiere abatirlo tanto que usted quiera tirar la toalla. La debilidad, el dolor, el quebrantamiento, los problemas, inquietud, luto. Todas estas cosas inclinan el espíritu de David. Él sentía desánimo y un vacío sin dirección, como si él no aprendió nada a través de los años. Hasta la luz de mis ojos se apaga, dice el verso 10. David decía: he perdido mi entendimiento espiritual. Mi visión y revelación del Señor me han dejado. No puedo llegar a Dios como antes.
Entiendo cómo se sintió David. He dirigido cruzadas evangelísticas en las cuales miles han venido a Cristo. También he ayudado a multitud de drogadictos y alcohólicos a la liberación en Jesús. Mi vida ha estado repleta de tales ricas bendiciones. Pero a menudo, días después de estos eventos, llego a ser agobiado por el desánimo. Acabo pensando: Señor, mi vida ha sido un desecho completo, un fracaso. No he logrado nada por ti. Esta es la obra del espíritu de desánimo de Satanás. Nos hace un blanco para los poderes del infierno y quita nuestra mente de las victorias espirituales grandes. Este pesado espíritu demoníaco derribó a David tan bajo que estaba mudo ante la presencia de Dios. Él dijo: mas yo soy como si fuera sordo, no oigo, y soy como un mudo que no abre su boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. En hebreo, la última frase significa un hombre que ya no tiene más respuestas ni argumentos. David decía: Señor, estoy tan bajo y desalentado que no puedo levantar mis manos hacia ti. No puedo orar porque estoy muy confundido para hablar. Estoy sin ánimo y vacío. No tengo nada que decir. Ustedes sabían que el gran predicador inglés Charles Spurgeon dirigió multitudes a Cristo por sus sermones poderosos. Pero él sufría ataques de melancolía, depresión. A menudo sentía como si nunca lograba nada en su vida. Él lamentó una vez y dijo: tengo el corazón más negro que Gran Bretaña. Frecuentemente en su jardín levantaba sus manos hacia Dios y clamaba: Señor, nunca te he deseado más, mas mi espíritu nunca ha estado tan bajo. ¿Por qué me está pasando esto? David expresó el llanto universal de las almas justas que soportan la prueba del desánimo. Estoy por desfallecer, el dolor no me ha dejado solo ni un instante. Eso dice el verso 17 del Salmo 38. La palabra desfallecer en hebreo significa caer. David le decía a Dios: no puedo, Señor, estoy por completo al final y estoy por caer. Le podemos expresar a Dios todo lo que queramos sobre nuestros sentimientos de fracaso. Podemos contarle acerca de nuestra desesperación por nuestros pecados y errores insensatos. Pero nunca debemos entretener pensamientos que Él nos ha abandonado. Esta es una acusación grave y nuestro Señor no lo toma levemente. Vemos su reacción inmediata a esta clase de acusación en Números. Israel viajó del monte Hor por el camino del Mar Rojo. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajo de Egipto a morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. Números 21, 4 y 6. Cuando la Biblia me dice que mi amoroso Padre Celestial mandó serpientes venenosas a su propia gente y que ellos murieron de sus mordeduras, no puedo ignorar el mensaje muy claro. Dios no permitirá tal incredulidad entre sus elegidos. Después de todo lo que nuestro amoroso Señor ha hecho por nosotros, la acusación más dañina que podemos hacer contra Él es decir que Él nos ha abandonado. Debemos tener cuidado con tal incredulidad, especialmente en nuestros momentos difíciles. David es nuestro ejemplo de que alguien se mantuvo en fe. Aún en su punto más álgido y bajo, David no permitió revolcarse en la incredulidad. Proclamó: yo, Señor, espero en ti. Tú, Señor Dios mío, serás quien responda. No trates de maniobrar tu salida tú mismo. No intentes escapar al ataque por tus propios esfuerzos. Tú no estás a la altura del espíritu demoníaco que está contra ti. La batalla es más allá de tu habilidad humana o del poder físico para combatir.
Ni lo puedes solucionar hablando con amigos o intentar vencerlo con libros, seminarios o consejeros. El conflicto está en el reino espiritual y se tiene que pelear en el espíritu. En su momento de desánimo, David no pudo entender por qué él estaba tan desanimado. Él preguntó: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Pero sus preguntas no dudaban de Dios. David realmente comienza el salmo expresando su sed profunda por el Señor, como el ciervo, como el venado brama por las corrientes de aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Eso es lo que dice el Salmo 42. En medio de su desánimo, David clamó por una revelación del Señor. Él decía: Dios, nunca antes había tenido más amor por ti. Tengo sed por ti como un venado corriendo por agua. Entonces, ¿por qué estoy tan desanimado si tengo sed por ti, Dios mío? ¿Por qué sufro tan agobiante desánimo si ahora siento que te anhelo más? Por supuesto, David experimentó en ocasiones la desesperación, la depresión a causa de su pecado. Él soportó la disciplina del Señor por su orgullo, cuando él contó a su ejército, lo cual estaba contra la ley de Dios. Y él sintió el dolor de la vara de Dios cuando él cometió adulterio con Betsabé y hizo arreglos para asesinar a su esposo. Su corazón se quebrantó con desaliento por el juicio que él le causó a su familia a causa de estos pecados. Así también muchos creyentes están desalentados hoy a causa de sus pecados. Algunos están deprimidos porque el Espíritu Santo ha querido traerlos en victoria, pero ellos se resisten. Ellos han escogido la manera carnal y eso siempre lleva a la aflicción y al desánimo. Sin embargo, yo me dirijo a creyentes arrepentidos aquí, los que buscan a Dios con todo su corazón. Estos siervos fieles que son tomados por una clase diferente de desánimo. Esta clase cae sobre ellos repentinamente de la nada por ninguna razón aparente, dejándolos totalmente enmudecidos. Sí, esto es cierto de ti. Puedes estar absolutamente seguro que estás bajo un ataque. Satanás ha mandado una nube de desánimo para agobiarte. Y él tiene sus razones para hacerlo. Verás, el desánimo es una de las herramientas más devastadoras del diablo. En sus ataques a los santos con hambre por el Espíritu Santo, ha sido el arma preferida del enemigo por siglos contra los elegidos de Dios. Desde el día que llegaste a la seriedad con las cosas de Dios, determinando en tu corazón conocer a Cristo en su plenitud, Satanás ha procurado desalentarte. Él te ha visto cavar más profundo en la palabra de Dios todos los días. Te ha visto cambiar, creciendo y venciendo toda mundanalidad. Así que te ha hecho un blanco fuerte de su ataque. Y créeme que ese ataque vendrá. Ahora mismo puedes ser capaz de alabar a Dios con vigor en la iglesia diciendo: este es el día de más gozo que he tenido. Pero ten cuidado con lo que viene mañana. Satanás usará su arma más poderosa, el desánimo, para tratar de derribarte. Sin embargo, cuando el ataque venga, no pienses que es extraño. Dios permite esta clase de prueba con todos sus santos ardientes, pero escribe: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les aconteciese. 1 Pedro 4:12. El desánimo es una prueba de Dios que su pueblo ha soportado durante siglos. Vaya a la oración dándole tiempo al Espíritu Santo para hacer su obra. Cuando estás bajo el ataque del espíritu de desánimo del enemigo, no sentirás deseos de orar, pero debes ir al lugar secreto y estar en la presencia de Jesús. No es necesario tratar de orar tu salida de la desesperación. Este es el momento para que el Espíritu de Dios esté sobre ti. Es su trabajo sacarte del abismo.
Cuando vayas al Señor, sé honesto con Él. Dile lo débil e impotente que te sientes. Déjale saber: Jesús, estoy seco. Ya no tengo más fuerzas. Si voy a salir de esta depresión, tú tendrás que hacerlo. En tales momentos bajos, el Señor es muy paciente con nosotros. Él no espera que ejerzamos algún esfuerzo intenso y ferviente en oración. Él conoce nuestra condición y Él se compadece de nosotros. Por lo tanto, siéntate en su presencia y confía en su Espíritu para realizar en ti lo que Él fue mandado a hacer. No importa cuán bajo te encuentres, Él nunca te abandonará. Tenemos la noción de que cada vez que fallamos al Señor, el Espíritu Santo vuela como un pajarillo y se va de nosotros. Algunos puritanos adivinos enseñaron esto. Ellos creyeron que el Espíritu de Dios sale de los cristianos por una temporada cuando Él se aflige con ellos. Yo nunca pude entender ni aceptar esa doctrina. ¿Cómo el Espíritu de Dios puede abandonarme cuando más lo necesito? Si Él me abandona cuando fallo y caigo profundo en el desánimo, ¿cómo Él podría ser mi consolador? Eso no daría consuelo alguno. De hecho, me dejaría bajo el poder de Satanás. Igualmente, si el Espíritu Santo es el santificador de mi alma, ¿cómo Él podría hacer su obra en mí si entra y sale de mi vida cada vez que fallo? ¿Cómo podría ver mi pecado sin la presencia del Espíritu Santo y su convicción? ¿Cómo podría saber cómo cambiar si Él no está para indicarme y dirigirme? Oh, no. Jesús nos prometió: y yo rogaré al Padre y les daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. ¡Qué preciosa promesa! Cuando el espíritu de desánimo del diablo esté presente en tu vida, puedes estar tan turbado que ni siquiera puedes susurrar una oración. Pero aunque no puedas pronunciar una palabra, puedes hablarle a Jesús en tu espíritu. Solo dile suavemente: Señor, ayúdame, este ataque es demasiado para mí. No puedo hacer nada excepto sentarme aquí en fe. Estoy confiando en tu Espíritu Santo para que lo eche de mí. Lo primero que el Espíritu hace cuando Él viene es exponer todas las mentiras del diablo. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Juan 14:26. Oh, sí, recuerdo experimentar cierto ataque fuerte de desánimo en cierto punto en mi vida. Aconteció cuando estaba lo más cerca de Jesús que en cualquier otro momento. Era diligente en mi vida de oración, derramando mi corazón diariamente al Señor. Yo pasaba horas escudriñando su palabra, devorando ambos testamentos. Disfrutaba de su dulce comunión con el Señor y vi muchas de mis oraciones contestadas. Hasta donde yo sabía, estaba en la voluntad perfecta de Dios, haciendo todo lo que Él me decía. Pero una mañana, mientras preparaba un sermón para la semana siguiente, algo vino a mí. Fui abrumado por esa desesperación intensa. Vino de la nada, deprimiéndome fuertemente. Y aconteció por ninguna razón aparente. No importó cuánto hacía, no podía sacudirlo. Conforme estaba sentado en mi escritorio con mi billetera abierta, traté de seguir trabajando en el sermón. No podía llegar a ningún lado. De repente fui bombardeado con dudas acerca de mi habilidad de tener un mensaje verdadero del Señor. Mi mente se inundó con pensamientos horribles que me dijeron: oh, David Wilkerson, tú no puedes entender lo que escribió Pablo. Tú no entiendes el concepto del hombre viejo y el hombre nuevo. Tú no has comprendido morir al pecado cuando el pecado existe todavía.
¿Cómo te atreves a presumir que puedes predicar la santa palabra de Dios? Y me senté allí por 3 horas, determinando a excavar un mensaje, pero nada venía. Por mitad de la mañana todas las palabras en las páginas de mi Biblia parecían unirse. Mi mente estaba confusa, mi espíritu estaba entorpecido, incapaz de oír algo del Señor. Me hundí más y más en la desesperación pensando, soy totalmente ignorante a la palabra de Dios. Pero seguí produciendo sermón tras sermón, semana tras semana. Realmente estoy sirviendo a nadie, decía yo no sirvo a nadie. Después de todos estos años todavía no entiendo la Biblia. Mi luz se ha apagado. Estaba convencido que no tenía nada que dar a la iglesia y a la gente. Cerré la Biblia y salí de mi estudio. Y mientras caminaba alrededor de la casa, mi desánimo solo aumentó. Traté de averiguar por qué vino a mí en primer lugar, pero no tuve ninguna clave. Yo no tenía ningún problema financiero, no había crisis en mi familia. Me sentía bien físicamente, no tenía pecado conocido, no tenía una sola razón para sentirme de esta manera. Finalmente entré a mi habitación de oración y me senté en el piso. Ni siquiera podía expresar una sola palabra al Señor, pero pude gritar desde mi espíritu: Señor, no sé qué hacer, me siento tan deprimido que no puedo alcanzarte. Más aún yo sé que nunca te he amado más que ahora mismo. ¿Por qué me acontece esto? Por favor, Dios, ayúdame. Cuando el diablo viene con su espíritu de desánimo, él te bombardea con una mentira tras otra. Él te miente acerca de tu matrimonio, de tu familia, de tus amistades, de tu llamamiento, de tu caminar con el Señor. Entonces él comienza a traer a tu mente cada pecado y fracaso y cosa insensata que hayas hecho. Antes que él termine, estás llorando: oh Dios, jamás venceré. Esto es exactamente lo que el diablo me hizo a mí. Mientras oraba, soporté su bombardeo de mentiras infernales por casi media hora. Fue cuando la voz suave y apacible de Dios penetró a mi espíritu. Él lo habló a mis palabras llenas de amor y compasión. David Wilkerson, eres grandemente amado. No te preocupes, mi amado. No te preocupes, mi mano está sobre ti. Estás bajo un ataque severo, pero no tienes por qué temer. No necesitas ningún esfuerzo propio para esta batalla. Tengo todo lo que necesitas. Aleluya. Lo primero que el Espíritu hace en tales ocasiones es traer su recuerdo de todas las promesas de Jesús. Y así lo hizo conmigo. Él inundó mi alma con docenas de promesas que sabía de la palabra de Dios, y Él me aseguró: tu vida no ha terminado. Tú no lo sabes, pero apenas has comenzado. Lo mejor está todavía delante de ti. Mi espíritu se elevó dentro de mí. Cuando me paré, yo pensé: ¿por qué aguanté todo este desánimo? Esto no es de mi Señor. Es la obra del Espíritu Santo. Él deshace las mentiras del enemigo y trae ánimo de lo alto. Atrévete a creer las cosas increíblemente buenas del Espíritu Santo que Él te va a decir. Muchos cristianos entran a la presencia de Dios todos los días anticipando ser reprobados por Él. ¿Cómo debe afligir esto a nuestro Señor? Cuando estamos en oración debemos estar preparados para oír una palabra buena de nuestro Padre amoroso. Pero muchos creyentes realmente lo están. Viví de esa manera por años. Cada vez que entraba a mi habitación de oración, yo esperaba oír un reproche del Señor. Gracias a Dios, Él me ha enseñado una mejor manera. Por otro lado, hay denominaciones que evitan cualquier mención de un reproche santo. Mencionan muy poco acerca del pecado, porque ellos quieren predicar solo los mensajes positivos y optimistas. En el proceso ellos ignoran todas las reprensiones de convicción que dan vida, que habló Cristo y sus escritores del Nuevo Testamento.
Tales iglesias dicen predicar un evangelio del amor, la misericordia y la gracia, pero tristemente abusan de la gracia de Dios tomándola como una licencia para pecar. Estoy consciente que no escribo este mensaje a esa clase de gente. Al contrario, me dirijo a cristianos vencedores, quienes evitan el pecado como una manera de amar al Señor. Hablo a los que disfrutan de la intimidad con Cristo, porque ellos tienen hambre y sed por Él constantemente. Si esto te describe y estás abatido y deprimido, por favor reconoce que no estás pasando esto porque eres ligero con el pecado. Está sucediendo porque estás bajo ataque de Satanás y porque amas a Jesús. Te aseguro, todos los que esperan en el Señor recibirán sus promesas gloriosas. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojos han visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en Él espera. Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en el corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, las cosas profundas de Dios. 1 Corintios 2, 9 y 10. Veamos más acerca de dos frases del pasaje en Corintios. Las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, dice el verso 9. Satanás puede atacarte con una inundación de mentiras y palabras desalentadoras, pero si simplemente esperas en el Señor, su Espíritu vendrá a ti en medio del ataque y expulsará todas las mentiras del diablo. ¿Cómo? Él te dará una revelación de todas las cosas buenas que Dios ha preparado para ti porque tú le amas. Nuestro Señor tiene un plan maravilloso para cada uno de sus hijos que le ama. Y ningún ataque satánico podrá alterar jamás esos planes contra sus hijos. Dios sabe las penas, las luchas, las aflicciones que enfrentamos hoy, pero Él también sabe las cosas gloriosas que Él ha trazado para nosotros. Él sabe la revelación que recibiremos, la utilidad que gozaremos, el fruto que veremos, el gozo y la paz que poseeremos. Él tiene una palabra buena para todo aquel que le ama. Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu, dice el verso 10. El Señor desea mostrarnos su palabra buena acerca de lo que Él ha preparado para nosotros. Y su Espíritu es el mensajero que trae esa palabra buena. El Espíritu Santo dará alas a nuestro espíritu decaído con la revelación de Dios para nosotros y volaremos como las águilas saliendo de las trampas de Satanás. Escucha estas palabras. Estas maravillosas palabras de Isaías. ¿No has sabido? ¿No has oído? Que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermosos versos de Isaías 40, verso 28 al 31. Esa es la obra del Espíritu Santo, alentarnos. Nuestro trabajo es simplemente confiar en que Él cumplirá lo que el Padre le ha mandado hacer. Ve a tu habitación secreta ahora mismo, aún en tu estado de desaliento, y calla ante el Señor. Aunque no tengas fuerzas suficientes para hablar, lo puedes alcanzar en el Espíritu. Dile a Él en oración: Señor, yo sé que tu Espíritu habita en mí, y yo sé que lo mandaste para alentarme, reforzarme y revelarme la mente de Cristo. Así que, Espíritu Santo, acudo ahora mismo a ti en fe sencilla, infantil. Habla a mi corazón palabras de consuelo. No me quedan fuerzas, tendrás que levantarme y dirigirme. Y el Espíritu de Cristo no permitirá que seas engañado. Él te mostrará las cosas buenas que Dios tiene por delante para ti. Pero debes atreverte a creer
que Él te hablará. No vayas a desmayar. Vas a salir de tu prueba más victorioso, porque tu fe se ha probado y tratada como oro. Y verás que el Señor cumplirá cada promesa que Él te ha hecho. Debes ir a buscarle ahora mismo. Y debes ir a confiar en la preciosa promesa del Espíritu Santo. Y Él te levantará. Y Él te dará nuevas fuerzas. Vamos, levántate ahora en el nombre de Jesús, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. De nuestros archivos, los clásicos de Billy Graham. Quiero que vayan conmigo al 12º capítulo de Hebreos, el capítulo 12 de Hebreos. Hay mucho viento aquí donde estoy y tengo que sostener mi Biblia, o se volará. Y esta frase, una vez más, significa que las cosas movibles, es decir, las cosas hechas, serán removidas, para que permanezcan las inconmovibles. Así que nosotros, que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. Sabes, leí un artículo hace tiempo, y creo que en la revista Harper's, llamado Adiós San Francisco. Y el título de este artículo indicaba que la falla de San Andrés que recorre California podría explotar en cualquier momento con el más grande terremoto tal vez que el mundo haya conocido. Y algunos científicos británicos vinieron y la BBC, la British Broadcasting Corporation, los acompañó. Y ellos sintieron que esto iba a pasar en cualquier momento. Dijeron, no si pasa, sino cuándo. 2 placas de masa caliente se mueven lentamente y comenzaron a chocar. Los bordes son ásperos y comienzan a doblarse. Y también dijeron que chocarían en la bahía de San Francisco y mataría a miles de personas y heriría a miles más. Y al leer el artículo, a mí me pareció que podría ser una imagen del mundo de hoy. Hay nuevas ideas económicas, sociales, científicas y religiosas que chocan y se doblan en contra de los valores tradicionales que siempre hemos tenido en los Estados Unidos y Canadá. Están acumulando presión interna contra toda restricción, cuando más y más personas buscan solo la gratificación personal. Y el mundo se está moviendo hacia un gran terremoto internacional, cultural y político, a menos que algo pase, y ese algo tiene que ser un movimiento sobrenatural del Espíritu Santo en todo el mundo. Hay tensiones internacionales, vean el Cuerno de África, o el Medio Oriente, o la Unión Soviética y China, con todas sus declaraciones unos contra otros. El señor Zhou Enlai dijo antes de morir, no nos preparamos para la paz en China, nos preparamos para la guerra. La falla tecnológica, la ciencia casi podría ahora construir el paraíso en la tierra. Pero incluso cuando el hombre estuvo en el paraíso, se rebeló contra Dios y ese fue el primer pecado cometido. Había justicia social total en esos días, sin guerras, ni fuerzas policíacas, ni ejércitos, ni Vietnams. Ni muerte, ni sufrimiento, ni hospitales. En medio de eso, el hombre se rebeló contra Dios. La ciencia podría llevarnos casi al punto del paraíso de nuevo, salvo porque el hombre es pecador. Él tiene lujuria, avaricia y odio. Y por eso, el hombre está bajo sentencia de muerte. La falla tecnológica hace imposible que la historia se repita. Decimos que la historia se repite, pero hay un elemento en los tiempos modernos que es diferente a cualquiera en la historia del mundo. Y eso es la tecnología. Por ahí de, digamos, 1835, el hombre solo podía ir tan rápido como podía correr un caballo. Miren qué rápido vamos hoy. 29,000 kilómetros por hora en el espacio. En solo 150 años. Menos de 150 años. Todo eso ha pasado. Y tenemos la pregunta hoy de la ingeniería genética y la manipulación ambiental. Y está causando que los científicos busquen frenéticamente las guías éticas. ¿Qué nos va a guiar?
Si rechazamos los 10 mandamientos, si rechazamos el sermón de la montaña y rechazamos la Biblia y su ética, ¿qué va a guiarnos? Para no chocar. Y luego hay una falla personal que tienes en tu propia vida y en tu familia y en tu negocio y en tus relaciones con tu prójimo. Las tensiones están ahí. Jesús dijo que vendría un tiempo cuando el corazón de los hombres fallaría por temor. Fallaría por temor, aburrimiento, ansiedades, culpa, temor de muerte, pérdida de salud. ¿Cuántas personas me están viendo ahora que ya les dijeron que tienen una enfermedad terminal? A muchos de los que están aquí les dirán este año a algún doctor que solo tienen unos meses de vida. Y tal vez eres un joven. La Biblia dice que está establecido para el hombre morir una vez y después de eso el juicio. Sí, vivimos un periodo de crisis y Jesús dijo, habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y sobre la tierra angustia, en las naciones con perplejidad, el mar y las olas rugiendo, el corazón del hombre desfalleciendo de miedo buscando cosas que vendrán a la tierra, pues los poderes del cielo serán sacudidos. Sí, Jesús dijo que los poderes del cielo, toda la tierra y el cielo serán sacudidos por lo que vendrá. Y es lo que leímos en Hebreos. La Biblia dice que Dios sacudirá la tierra una vez más. Y los cielos, las estrellas, los planetas, serán sacudidos. Pero vendrán cosas que permanecerán y que siempre serán las mismas con las que contarás. Primero, la naturaleza de Dios nunca cambia. Dios dijo, soy el Señor Dios que no cambia. Las Escrituras dicen, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Significa que Dios no cambia ni una pestaña. En todos los siglos, Dios no cambia en su santidad. Dios es santo, un Dios justo, santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que fue, que es y quien vendrá. Dios es un Dios santo y un Dios justo. Y Dios no soporta el pecado. Él aún lo odia porque Él es un Dios santo. Y Dios es un Dios de juicio. La Biblia dice que el Señor juzgará hasta los confines de la tierra. Cada cosa secreta será sacada a la luz. Un día del juicio va a venir. Eso no ha cambiado. El día fue dictado, fue establecido. Dios no cambia en su amor. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en que cuando aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios aún ama. Y Él nos ama con amor eterno, que dio a su Hijo, el Señor Jesucristo, para que muriera por ti. Y si no fuera por eso, no habría esperanza en el mundo. Él murió en la cruz y Él resucitó y está vivo y Él va a volver. Y esa es la esperanza que tenemos. Son las buenas noticias del Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias para ti. Las buenas noticias son, Dios te ama. Él tiene un plan para tu vida, un propósito para vivir. Hay una razón para tu existencia. No te rindas. No dejes que los encabezados te asusten. Dios aún es soberano. Él aún está en el trono. Y los que lo seguimos y lo servimos, tenemos un futuro que es más brillante que mañana. Porque Él vive. Yo puedo enfrentar un mañana, escribió Gaither. Sí, Dios es amor. Y Dios nos amó. Otra cosa que no ha cambiado es la palabra de Dios. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Tu palabra, Señor, permanece en el cielo. La primera pregunta que el diablo le hizo a Adán y Eva en el jardín del Edén fue, ¿así que Dios dijo? Él intentó hacerlos dudar de la palabra de Dios, pero la palabra no cambia. Es inmutable, por eso es tan importante leerla a diario y estudiarla. Que sea tu guía. Y luego la naturaleza humana no cambia. Jeremías dijo, nada hay tan engañoso como el corazón y es perverso. ¿Eso ha cambiado? Miren el mundo de hoy. Lean los encabezados sobre los homicidios y los robos y los atracos. Violaciones en todo el mundo, no solo en Canadá y los Estados Unidos, es mundial. Es una convulsión mundial de violencia y terrorismo. Es lo que Jeremías dijo. No hay nada tan engañoso como el corazón y muy malvado. Tu corazón, mi corazón,
No sabes lo que harías bajo ciertas circunstancias. Somos pecadores. Pecadores de nacimiento, pecadores por elección, pecadores por práctica. Necesitamos que perdonen nuestros pecados. No puedes reconciliarte con Dios, no puedes ir al cielo a menos que esos pecados sean perdonados. Y Dios dijo, puedo perdonarte si te arrepientes de tu pecado y recibes a mi Hijo Jesucristo como tu Señor y Salvador. Otra cosa que no ha cambiado, la ley moral no ha cambiado. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan que caiga una sola tilde de la ley, dijo Jesús. No tendrán otros dioses delante de mí. La idolatría aún es un pecado. Honra a tu padre y a tu madre. La rebelión contra la autoridad de tus padres sigue siendo pecado. No cometerás adulterio. Si cometes una inmoralidad, eres pecador. No robarás. Hacer trampa en la escuela. Robar en una tienda. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Mentira. ¿Has dicho una mentira? Dices, bueno, Billy, por desgracia casi todos esos los he cometido. Supón que solo rompiste una de esas leyes. Solo una vez. Eso te hace pecador. Porque la Biblia dice que si guardas toda la ley, pero fallas en un punto, eres culpable de toda la ley. En ese sentido, todos hemos roto todos los mandamientos. Hemos pecado contra Dios. Cualquiera que sea el color de tu piel, cualquiera que sea tu afiliación religiosa, somos pecadores y necesitamos reconciliación, necesitamos justificación, necesitamos ser redimidos. Y por eso Cristo vino, por eso Él fue a la cruz. Y luego lo quinto y último, la promesa de que vendrá de nuevo no ha cambiado. Él vendrá de nuevo. El general MacArthur dijo cuando dejó las Filipinas, regresaré. Cristo dijo antes de irse, regresaré. Pienso que Él va a regresar. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con Él, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante Él. Esa será la conferencia de paz más grande sobre el desarmamiento que el mundo verá, y es una conferencia que funcionará. Todas las naciones se reunirán. Tal vez vayan a Nueva York, al edificio de las Naciones Unidas, no sé. Pero todas las naciones del mundo, creo, van a reunirse en Jerusalén. Y la paz será dictada. Estaremos bajo la teocracia. Dios gobernará. Y prefiero confiar en el Señor Jesucristo gobernando la tierra que en cualquier hombre vivo o que haya vivido salvo Él. Él gobernará con justicia, amor, misericordia, ternura y perfección, que no tenemos ahora en ningún hombre, porque cualquier hombre que elegimos o que llega a la cima es solo un hombre. Su corazón no ha cambiado. Jesús dijo, me iré a prepararles un lugar, y si me voy a prepararles un lugar, vendré de nuevo por ustedes, para que estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Cuando estaba ascendiendo al cielo, 2 hombres con vestimentas blancas estaban al lado de los discípulos, con lágrimas en los ojos. Esos discípulos estaban viendo la ascensión de su Señor. Y esos 2 hombres dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse al cielo. ¿Sabes cuál era la canción favorita de Winston Churchill? Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. El credo de Nicea, que casi todas nuestras denominaciones, la mayoría de nuestras denominaciones aceptan, dice, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Charles Wesley, el gran escritor del himno inglés, escribió 7,000 himnos. Tenemos a uno en la plataforma, el Dr. Oswald J. Smith, uno de los grandes escritores de himnos de nuestro siglo. Y ahora Gaither, cuyas canciones han sido cantadas en todo el mundo. Pero Charles Wesley escribió 7,000 himnos, ¿pueden creerlo? Y 5,000 de ellos hablan de la segunda venida de Jesucristo. Cuando la reina Isabel II, su reina, fue coronada,
Recuerdan que el arzobispo de Canterbury puso la corona en su cabeza, y esto es lo que dijo al coronarla: te entrego, graciosa dama, esta corona, para que la uses hasta que aquel que merece el derecho a usarla regrese. Es parte de la historia de Bretaña. Cuando un soberano es coronado, se reconoce que solo es temporal y que la corona un día la usará el Rey de Reyes y Señor de Señores. La gran pregunta que enfrenta el mundo hoy es: ¿quién restaurará el orden? ¿Quién puede contrarrestar los peligros? ¿Quién puede gobernar al mundo? Te propongo que el Señor Jesucristo puede, y Él va a hacerlo. La Biblia nos dice eso. Los últimos 2 versículos de la Biblia dicen: el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. El último pensamiento en la Biblia es la segunda venida de Jesucristo. Antes de que venga, Él hizo ciertas predicciones. Él dijo que habría señales que podríamos ver. Dijo que habría convulsiones, terremotos sociales y políticos, además de físicos, guerras, violencia en todo el mundo, permisividad moral, tribulaciones. Tanto judíos como cristianos sufrirán. Anticristos, personas traicionándose unos a otros, dirigiéndose al Armagedón. ¿Estábamos ahí ahora? No lo sé, porque nos advirtió que no intentáramos poner una fecha. Pero todas las señales parecen apuntar a algo que va a pasar muy pronto. O podría no haber una raza humana. Y es interesante para mí que no oímos mucho eso desde el púlpito ahora. Pero sí lo escuchamos de los científicos y de los líderes de gobierno, de muchas naciones en el mundo. Y parece que los profetas de nuestro tiempo se han vuelto los científicos y los sociólogos y los filósofos y los líderes políticos que nos están advirtiendo, como lo hizo el presidente Carter el otro día cuando dijo: estamos en la ruta peligrosa. ¿Qué pasará cuando Cristo venga? Tengo buenas noticias para ti. El pecado, el sufrimiento y la muerte son 3 grandes problemas que el hombre ha enfrentado. Han estado con nosotros desde el principio. La ciencia no ha resuelto ninguno, no ha resuelto el problema del pecado en el corazón humano, no ha resuelto el problema del sufrimiento. Puedes poner a una persona en el mejor hospital del mundo y sufrirá. Ponlo en el mejor, con el mejor cuidado psiquiátrico y seguirá sufriendo, porque el hombre es un ser que sufre. La ciencia no ha resuelto este terrible problema del sufrimiento humano. No hemos podido resolver el problema de la muerte. Aún mueren miles de hombres al día por todo tipo de causas. Pero Jesús va a eliminar todo eso. El pecado será eliminado, el sufrimiento será eliminado, la muerte será eliminada. La paz será establecida en la tierra. Su nombre será Príncipe de Paz. Se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán fin, las Escrituras dicen. Nuestras instituciones sociales serán reconstruidas. La pobreza será eliminada. La justicia social prevalecerá en todo el mundo. El reino de Dios triunfará. Me alegra estar de su lado. Me alegra que me haya elegido hace varios años y nací de nuevo y recibí a Cristo en mi corazón. Y ahora sé que estoy listo para entrar en su reino por su gracia y por su misericordia. Ya entré en su reino y tengo eternidad ahora. No tengo que esperar a morir para eso, la tengo ahora. El futuro no me da miedo por mí, pero el futuro me da miedo cuando pienso en ti, que no conoces a Cristo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hasta el momento que Él venga? Esperar, con paciencia, pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10. Ya pasaron 2000 años desde que hizo esas promesas. Pedro dijo que la gente preguntará ¿dónde está la promesa de su venida? En todos estos 2000 años las personas lo han esperado y no ha venido. ¿Qué sucede? ¿Algo ha pasado? No, todo va de acuerdo con el tiempo de Dios. Dios lo planeó así.
Así es como Él lo quería, para que llegáramos a Él solo por fe y lo aceptáramos en nuestros corazones como Señor y Salvador. Sí, debemos esperar con paciencia, porque Él va a venir. Y luego debemos vigilar. ¿Te has levantado una mañana y dicho, Señor, tal vez hoy vas a venir? ¿Te vas a dormir y dices, Señor, tal vez mientras duermo tú vendrás? Estamos esperando con expectativas anhelantes la venida de nuestro Señor Jesucristo, dijo Pablo en Filipenses 3. ¿Estás esperando y vigilando? Y debemos trabajar, porque su venida no significa que vamos a ir a casa a sentarnos y esperar y no hacer nada y decir, no puedo hacer nada por el mundo. Debes querer trabajar más duro que antes, más duro en tu iglesia, más duro en tu comunidad, hacer más buenas obras que nunca antes. Orar por la paz, trabajar por la paz, ayudar en todas las buenas obras. Las Escrituras dicen, dichoso el siervo cuando su Señor, al volver, lo encuentra trabajando. Jesús dijo eso. Cuando Él vuelva, Él debe encontrarte trabajando más duro que antes. He conocido a personas que dicen que no sirve de nada evangelizar, que no sirve de nada dar a las misiones, que no sirve dar para el hambre del mundo porque Jesús va a volver y no podemos resolver todos los problemas de todas formas. Esa no es una actitud escritural, no es bíblica. Y es pecado. Debemos trabajar y dar y orar y vivir con la expectativa de que Él va a venir. Pero debemos incrementar nuestro celo e intensificar nuestros esfuerzos. Hasta donde me concierne, leo en el periódico de vez en cuando que algunas personas esperan que me retire pronto. Quiero decirles que no pienso retirarme hasta que el Señor me retire. Sé que estoy envejeciendo, pero me siento mejor de lo que me he sentido en la vida. Y el Señor me ha dado fuerza extra y le ha dado a nuestro equipo fuerza extra. Y vamos a continuar. Vamos a seguir por la gracia de Dios con su ayuda, con sus oraciones y con su apoyo, llevando el Evangelio a todo el mundo. Y luego, lo último que debemos hacer es prepararnos con urgencia. Jesús dijo, por eso también prepárense, porque cuando menos lo esperen, el Hijo del Hombre vendrá. Cuando menos lo esperen, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Estás listo? ¿Qué debes hacer para estarlo? Primero, arrepentirte de tus pecados. Dirás, ¿cómo hago eso? Di, Señor, lo siento. Estoy dispuesto a cambiar mi estilo de vida, mi forma de pensar y de vivir. Y estoy dispuesto a poner toda mi vida bajo el señorío de Jesucristo. Voy a cambiar mis prioridades. Eso es arrepentimiento. Puedes hacerlo hoy, ahora mismo, hoy. En segunda, por fe, recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. Tal vez ya lo hiciste cuando te uniste a la iglesia, pero quieres reconfirmar ese compromiso. Pero no estás seguro. Verás, puedes ser miembro de la iglesia y no tener una relación personal y diaria con Cristo. Y no estás seguro de tener esa relación. Su paz y su gozo y su amor no es tuyo. Y la seguridad no está ahí. Y en esta maravillosa y gloriosa tarde, te gustaría asegurarte. Voy a pedirte que hagas algo que hemos visto que miles de personas han hecho durante los últimos días. Voy a pedirles que cientos de ustedes se levanten y vengan y se paren frente a esta plataforma. Y después de que hayas venido aquí, voy a decir unas palabras, haremos oración y te daré literatura para ayudarte en tu vida cristiana antes de irte. Si estás con amigos o parientes, ellos esperarán donde estás. Si vienes en autobús, esperarán. Voy a pedirles que nadie deje el estadio. La tentación es correr y adelantarse a los demás, pero por favor, quédate donde estás. Es un momento santo. Este es un momento de eternidad para miles de personas aquí. ¿Por qué te pido que vengas? Toda la gente a la que Jesús llamó, la llamó públicamente. Dijo, si no me recibes abiertamente delante de los hombres, no te reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Hay algo cuando pasas y te paras aquí públicamente que establece y sella esto en tu vida. Muchas personas ya comenzaron, ya vienen desde estas gradas. Allá atrás, levántate y ven rápido. Tardarás unos 2 minutos. Comienza ahora. Rápido, ven.
regrese o para el día en que tu vida termine en este mundo. ¿Estás listo? Nos gustaría ayudarte a que estés preparado. Si quieres entregarle tu vida a Jesucristo como tu Señor y Salvador, o si tienes preguntas sobre cómo tener una relación con Jesús, alguien está esperando hablar contigo, responder a tus preguntas y orar por ti. Visita la página web que ves en pantalla, donde nuestros consejeros se contactarán contigo vía chat. Tenemos muchos recursos bíblicos para ayudarte a crecer y queremos que sean tuyos. Toma un momento para visitar nuestra página web para ponerte en contacto con nosotros. Puedes comenzar una nueva vida con Jesucristo hoy, una vida que durará. Les voy a pedir que vayan conmigo al tercer capítulo del libro de Génesis. Y al final de este capítulo dice esto: y el Señor Dios dijo: he aquí, el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, al conocer el bien y el mal. Y ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Por lo tanto el Señor Dios echó fuera al hombre del jardín del Edén, para que labrara la tierra de la que había sido tomado. Lo echó fuera al hombre, y puso al oriente del jardín del Edén un querubín y una espada encendida que se revolvía hacia todos lados, guardando el camino del árbol de la vida. En otras palabras, Dios estaba apartando al hombre del árbol de la vida, porque si el hombre hubiera comido del árbol de la vida, viviría para siempre en sus pecados, sin ninguna esperanza de redención. Supongamos, por ejemplo, que un hombre como Hitler viviera y comiera del árbol de la vida y viviera para siempre, y tendríamos a Hitler durante miles de años y muchos más Hitlers, y controlarían la tierra. Y entonces Dios envió la muerte como un juicio, pero también como una bendición, porque cada generación viene y muere y nace de nuevo otra generación, y todos los Hitler del mundo mueren eventualmente. Y la Biblia dice en Eclesiastés 3:2 que hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Está designado para el hombre que muere una vez y después de esto el juicio. Pero a menudo me encuentro que a la gente no le gusta hablar de la muerte. ¿Por qué? En Estados Unidos, un joven de 17 años, por el momento a sus 17 años, ha visto un promedio de 15,000 asesinatos en la televisión. Y hay una ola de éxitos de ventas sobre la muerte en este momento, y algunos piensan en la muerte como un periodo de la vida. Así que Winston Churchill dijo una vez que cuanto más envejeces, más necesitas dormir, hasta que finalmente dormirás para siempre. Él dijo que en la vida hay muchas avenidas, pero todas conducen hacia la muerte que abarca todo. Y quiero preguntarle esta noche si estás preparado para morir. ¿Has hecho alguna preparación para morir? Oh, sí, quizás financieramente. Pero ¿qué hay de tu espíritu y tu alma que vivirán para siempre? ¿Has hecho un estudio de eso? Oh, ¿ocupa mucho de tu pensamiento? Lo sé. Pero la pérdida de la separación de las cosas que amas no te gusta dejar a tus familiares y amigos, y para otros es solo un momento de la vida y es un designio de interrogación. La muerte trae tanta incertidumbre y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ves a un joven cortado en la flor de la vida y preguntas ¿por qué? O ves a un niño, una chica, y preguntas ¿por qué tiene que pasar todo esto? Y en parte es el error y el miedo a lo desconocido. La gente no le gusta estar sin preparación, están ansiosos para el futuro. Y quiero citar un pasaje de Amós, el 4º capítulo, que dice: prepárate para encontrarte con Dios. ¿Estás preparado? Si no estás preparado, tienes dudas al respecto, toma el teléfono y llama al número que aparece en tu pantalla. Allí habrá alguien que te va a aconsejar y hablará sobre ti y lo que puedes hacer para prepararte para la muerte y el juicio. Ahora queremos suavizar la realidad de la muerte, y por eso usamos muchos cosméticos y tratamos de atrasar la pérdida de nuestra juventud. Y también la búsqueda frenética de lo mítico, la fuente de la juventud eterna.
Pero no quiero recurrir esta noche al psicólogo o a los psicólogos y a los que estudian medicina. Pero quiero ir a la Biblia porque la Biblia enseña acerca de la muerte. Primero, la Biblia dice que la muerte es enemiga del hombre y de Dios. Pablo la llama enemiga. Dice en 1 Corintios 15, el último enemigo será destruido y es la muerte. Ahora es un enemigo de Dios porque Dios nunca tuvo la intención de que el hombre muriera. Cuando Dios creó al hombre tuvo la intención de que viviera para siempre. Pero quebrantamos su ley, nos rebelamos contra él. Y él dijo, si haces eso morirás. Tenía que cumplir su palabra. Ni el pecado, ni el dolor, ni la enfermedad, ni la muerte eran parte del plan original de Dios para el hombre. La muerte era el castigo por el pecado. Cuando él dijo, ciertamente morirás. Y el juicio será que vuelves al polvo de donde fuiste tomado. Vino después de la rebelión del hombre. ¿Estás preparado? Y luego, en segundo lugar, la Biblia enseña que este enemigo de la muerte será destruido. En 1 Corintios 15, 26 dice, el último enemigo será destruido y es la muerte. Cuando estuvimos de gira por Rusia el año pasado y fuimos a estas grandes catedrales ortodoxas, tuve el privilegio de predicar el evangelio en ellas, tal como lo hago aquí y en la Unión Soviética. Y un teólogo de la Academia Teológica de Leningrado me dijo en el auto mientras viajábamos, dijo, señor Van, dijo, me gustaría que pusiera más énfasis en la resurrección de Cristo, porque dijo que si Cristo no resucitó, nuestra fe es en vano. Y pensé para mis adentros, aquí estoy aprendiendo a los pies de un hombre en la Unión Soviética sobre la resurrección de Jesucristo. Ahora, algunas personas cuestionan la resurrección en esta era científica, pero Arnold D. Rabbit, un gran científico que conozco, dijo que no hay ningún hecho en la historia también atestiguado como la resurrección de Jesucristo. También lo dijeron los jueces de Inglaterra en la Corte Suprema Inglesa. Dice que hay tanta evidencia de la resurrección de Cristo que es aceptada sin reservas como un hecho histórico, probado por el Tribunal Superior y asegurado con un veredicto sobre todo lo que hay en evidencia. Muchos de nuestros científicos también creen en la resurrección de Jesucristo. Ahora, en tercer lugar, la Biblia enseña que este enemigo de la muerte ya fue vencido. Ya fue vencido. Pablo dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque la muerte y la resurrección de Cristo lo venció. Él dijo, yo estoy vivo, estaba muerto, mas he aquí vivo para siempre. Y tengo la llave del infierno y de la muerte. Piénsalo, él tiene la llave del infierno y de la muerte. Ahora, la muerte está derrotada. Pablo lo compara con un insecto venenoso cuyo aguijón ha sido retraído. Dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Quiero que pienses en la muerte. Para una persona que no conoce a Cristo, para un incrédulo. El señor Yad solía cantar una canción vieja de Paul, de David Clayton Thomas, que decía, y cuando muera estaré rezando, aunque no habrá un infierno. Pero la Biblia enseña que habrá un infierno. Y no puedes leer la Biblia y perderte las referencias al infierno. Y no veo cómo un clérigo pueda predicar sin hablar de eso. Porque está demasiado en la Biblia. Y el Señor Jesucristo enseñó más del infierno que ninguna otra persona en la Biblia. Estar en el infierno es estar fuera de la presencia de Dios. Ese es el infierno. No les voy a dar mi imaginación. No voy a asustarlos con lo que yo creo o pienso. Deberías estar asustado. Pero quiero enseñarles lo que dice la Biblia acerca del infierno. Hay 3 palabras que describen el infierno. La primera es el fuego. Nuestro Dios es fuego consumidor, dice la Biblia en Hebreos 12. Pero la Biblia también enseña que el fuego es usado simbólicamente. Dice que nuestras lenguas están encendidas por el fuego del infierno. Eso no es combustión literal. Es simbólico. Y Jesús usó este símbolo una y otra vez. El fuego es una sed que nunca se apagará del Dios Todopoderoso, que no podrás apagar. Saldrás a la eternidad sediento de Dios y no podrás encontrarlo.
Y nunca podrás encontrar el cumplimiento porque te perdiste en esta vida. Y luego, en segundo lugar, la palabra oscuridad. La Biblia dice que Dios es luz. Y en Mateo 8:12 dice que los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Es la separación de Dios en las tinieblas. Esa es la razón por la que aquellos que van al infierno no verán a nadie. Estará demasiado oscuro. No vas a ir allí a establecer un club nocturno y a pasarlo en grande y a tener hermosos campos de golf y todo eso como muchas personas piensan. No. Es la separación de Dios y es la oscuridad. Y luego la tercera frase que usó Jesucristo es la segunda muerte. Dios es vida, está separado de la vida, y la muerte es el infierno y serán arrojados al lago de fuego. Es la segunda muerte. Apocalipsis 20:14 dice: muere la primera vez naturalmente, tu cuerpo muere, pero tu alma y tu espíritu estarán vivos. Y algún día estarán enfrentando el juicio de Dios. Tal vez esta noche tú puedes ser libre de ese juicio si aceptas a Cristo en tu corazón. Esta noche tu espíritu puede estar muerto hoy para Dios. Tu cuerpo está vivo. Vas a la iglesia. Eres religioso, como la mayoría de las personas en el mundo. Puedes ser un buen personaje, pero puedes estar en este país, pero en el fondo de tu corazón no conoces realmente a Cristo. No has hecho las paces con Dios. Ahora, Dios dice que no se deleita en el infierno. Él no crea el infierno para ti. Él dice el infierno para el diablo y sus ángeles. Y el Señor Jesucristo tomó el lugar que a ti te pertenecía. Es la razón por la que Cristo te dice que lo aceptes hoy. El juicio de Dios vino sobre Cristo en la cruz. Él tomó tu lugar. Él, siendo quien era, tenía la capacidad de soportar el infierno por ti y por mí. Y cuando Cristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, en ese momento terrible, de una manera que no podemos comprender, el Señor Jesucristo y su Padre fueron separados. Y Jesús tomó los tormentos del infierno y Él sufrió ese momento todo lo que un hombre podría sufrir alguna vez. Lo hizo por ti porque te ama. Y ahora Dios dice que debes arrepentirte de tus pecados y recibirlo en tu corazón. Y si no lo haces y persistes en escuchar la voz del diablo que dice que tienes mucho tiempo, o que dice que puedes ser libre de todo lo que hagas, tienes que elegir tú. Tienes que hacer una elección entre algunas cosas que están mal en tu vida y tienes que hacer una elección con Cristo. ¿Cuál será? Si quieres hacer una elección esta noche por Cristo, si quieres hablar de eso, levanta el teléfono y llama a la persona que está del otro lado de la línea. Llama a ese número que aparece en pantalla. Ahora puedes marcar varias veces. Sigue marcando allí toda la noche. La muerte de Cristo fue un juicio, y la Escritura dice que el deseo de Dios es que todos los hombres se salven, todas las mujeres se salven. Ese es el deseo de Dios. Lo quiere tanto que dio la vida de su Hijo para morir en la cruz por ti. Y las palabras usadas en estas escrituras es deseo, deseo. No, la voluntad de Dios es el propósito de Dios. El propósito de que no mueras. Ese es su deseo para ti, que seas salvo. Y tienes una opción. Ahora, ¿qué pasa con el creyente? Se podría decir mucho sobre eso. Podría hablar toda la noche sobre el cielo y sobre las alegrías y la emoción que serán dadas en el cielo cuando conozcamos a Cristo. En Cristo el juicio ha pasado. La tormenta ha pasado. El infierno ha pasado. Si conoces a Cristo, no habrá juicio para ti. Por lo tanto, ahora no hay juicio para los que están en Cristo Jesús. No hay infierno. Vivirás eternamente con el Señor Jesucristo y con los santos de todos los siglos. Su muerte destruyó la muerte y los terrores que teníamos hacia la muerte, porque el Rey de Reyes resucitó. Pablo dijo: tengo un deseo de partir y estar con Cristo, lo cual sería muchísimo mejor. Estar con Cristo es vivir aquí ahora. Quiero estar con Él, dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué?
fue porque trabajó tanto por Cristo y porque había sufrido tanto. No. Él estaba listo porque hace mucho tiempo se había encontrado con Cristo en el camino a Damasco y tuvo una experiencia con el Señor Jesucristo. Y Cristo entró en su corazón y encontró una plenitud, una paz y un gozo. Encontró el propósito y significado a su vida. Cuando tuvo ese encuentro con Cristo, usted puede tener ese encuentro esta misma noche, este mismo instante. Muchas personas piensan que es un proceso largo y puede haber un proceso largo, pero el Espíritu Santo de Dios viene a ti y te convence. Él viene y tienes un nuevo nacimiento, una concepción, y vienes y naces de nuevo en Cristo, y luego Él viene y te da crecimiento. Son diferentes pasos, diferentes procesos. Algunos pueden tardar un lugar, pero puedes venir y el Espíritu Santo obrará en ti de una manera sobrenatural como nunca lo habías vivido. Esta noche necesitas dar un paso hacia Cristo y asegurarte. Si no sabes, si no estás seguro, asegúrate. Muchas personas tienen una fecha cuando vinieron a Cristo, pero bueno, muchas personas vengan y hagan una cita aquí y digan: esta noche me aseguraré de Cristo. Ahora la conquista de la muerte es el gran logro final de lo que llamamos cristianismo y judaísmo. La muerte física es una transición de la vida en la tierra con Cristo a la vida eterna en el cielo con Cristo. Es como pasar por una puerta. Cuando mueres, sales de una habitación y entras en otra habitación más grande, que es más hermosa y más maravillosa. Y la transición que llamamos muerte se basa sobre el hecho de que Jesucristo resucitó entre los muertos, porque sabemos que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él, dice la Escritura en Romanos 6, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. No vas a morir solo si conoces a Cristo. Yo creo, como dije en un libro que escribí sobre los ángeles, que hay un ángel de la muerte, y ese ángel viene y te toma de la mano y te lleva a la presencia de Cristo. Es algo maravilloso morir como creyente. He visto morir a creyentes y he visto morir a no creyentes, y hay una gran diferencia en la forma en que mueren. Hoy en día la gente muere sedada y no pueden hablar sus últimas palabras como solíamos tenerlas. Pero tengo muchos recuerdos de personas que mueren hablando de la música que escuchan, hablando de quienes ven. Mi propia madre parecía como si estuviera viendo y escuchando el futuro. Jesús dijo: el que cree en mí nunca morirá. ¿Crees tú esto? Y él quiso decir que nunca morirás espiritualmente. Un ateo solo ve un final sin esperanza para la vida, pero los cristianos ven una esperanza sin fin. Miramos más allá de nuestro presente dolor al triunfo de Cristo. Benditos son los muertos que mueren en el Señor. Pero Cristo trae una libertad permanente del mal al creyente que muere en él. Aquellos que no conocen a Cristo pueden no desear esto, pueden preferir seguir viviendo en sus pecados aunque tienen poco tiempo. No piensan en eso. Tienen una filosofía de vida del aquí y ahora, nada más, solo piensan en eso. Ese es el pensamiento de muchos, incluso aquí en Florida y en todo el mundo, aunque tiene poco tiempo. ¿Dónde estarás en la eternidad? Haz una decisión esta noche. Puedes decidir dónde estar. ¿Estarás con Cristo? La palabra partir. La Biblia usa la palabra partir. ¿Ves que la Biblia enseña que somos ciudadanos de dos mundos? Ahora soy ciudadano de los Estados Unidos, pero también soy ciudadano del cielo. Soy un ciudadano de otro mundo, el cielo, y allí es donde estaré. Voy a estar allí. No pasarán muchos años o meses, no lo sé. La gran mayoría de la gente que me conoce saben que mi vida ha sido para Cristo. He hecho todo lo que pueda por el Señor. No planeo jubilarme. Seguiré trabajando. Me siento de 18 años, pero sé que los años van pasando.
Puedo mirar las radiografías cuando toman esas radiografías y veo el deterioro de mis huesos allí y sé que algo va a pasar algún día. No puedo sentirlo, pero sé que en tanto mi punto lo sentiré y comenzará a tener dolor quizás en mi cuerpo. Todos moriremos, no importa. No voy a escapar, no quiero escapar, quiero ir al cielo. Prefiero estar con Cristo, es mucho mejor que estar incluso aquí en Florida. La Biblia dice que seremos como Él porque le veremos tal como Él es. Napoleón dijo una vez: muero antes de mi tiempo y mi cuerpo será devuelto a la tierra, donde se convertirá en alimento de gusanos como todo el mundo. Mira el gran contraste de las palabras de Job. Él dijo: yo sé que mi Redentor vive y aunque después de que mi piel la coman los gusanos y destruyan mi cuerpo, sé que con mi carne veré a Dios. Estoy deseando verlo cara a cara. Hay un himno antiguo, una oración que dice: Señor, concédeme en mi última hora verte. Pablo dijo: luché la buena batalla, terminé la carrera y he terminado la fe. He acabado mi carrera. Dijo un obispo anglicano del siglo pasado: espero que cuando muera no tendré que decir desearía haber amado a Cristo más. Te voy a pedir esta noche que te asegures de que estás listo. Si tienes que hacer tu decisión por Cristo, pasa ahora. Tu madre no podrá hacerlo por ti. Si eres anciano, niño, niña, joven, adulto, no importa, no sabemos cuándo vas a partir de este mundo. ¿Sabes cuándo vas a partir? No lo sabes. ¿Estás listo? ¿Qué hago? Dirás. Lo primero que debes hacer, y la Biblia enseña, debes arrepentirte de tus pecados. Y dices bien, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es cambiar de dirección, de norte, de ir hacia ti mismo, hacia Dios, de verte como un pecador e ir a la justicia de Dios, mirando a la cruz de Cristo y viviendo por Él, porque Él murió por ti. Eso significa un cambio de vida. Vas a cambiar tus hábitos a partir de este momento. Vas a pedirle a Dios que te ayude. Tal vez no puedas solo, pero vas a pedirle y Él te dará la fuerza para ayudarte. Y luego lo segundo que debes hacer es creer que la palabra creer significa más que solo creer en tu mente. Significa un compromiso, es comprometerte con Cristo como salvo. Y luego la tercera cosa, debes estar dispuesto a seguirlo y servirlo. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Dice Billy: decidí eso hace muchos años. ¿Lo hiciste? ¿Hay una duda en ti al respecto? Muchas personas mayores han sido religiosas y personas más jóvenes también.